Hello there, this is Michael Gio, and this is going to be my first video in Spanish. We're going to talk about Chlorophyllum molybdentis, this mushroom over here. So I hope for the English speakers that the closed caption works for this video. Como ya les había mencionado, vamos a estar hablando del hongo que se llama Chlorophyllum molybdentis. Este es un hongo, un género de hongo que está en el grupo de los agaricales. El grupo de los agaricales son los hongos aquellos que tienen una forma de sombrilla. Estos son especímenes grandes, específicamente este grupo, especímenes grandes, donde se incluye el hongo comestible parasol o parasol mushroom. Originalmente se clasificaba como lepiota o macrolepiota, pero fue sacado de ese género por el color de sus esporas. Y esto es una de las cosas bien importantes para la identificación. Por eso se conoce como Chlorophyllum molybdentis, donde cloro, la palabra cloro significa en griego verde y filo significa hojas. Es como decir el de hojas verdes. En este caso sabemos que son las lamelas o las agallas. Ahora, esta realmente es una de las características más importantes para identificar este género en específico, o más bien este hongo Chlorophyllum molybdentis. Ahora, recientemente muchos de los especímenes del género Macrolepiota fueron clasificados como Chlorophyllum, después de estudios taxonómicos utilizando DNA ribosomal. Desde que se comenzó a utilizar DNA ribosomal, a muchos de los grupos donde anteriormente los clasificábamos como específicamente ciertos géneros han cambiado totalmente por las características moleculares, taxonómicas moleculares, en vez de simplemente utilizar características de identificación como a diferentes partes, incluyendo microscopía, esporas, etc. Este género es prácticamente universal, donde más bien se aparece en el trópico o subtrópico. Pudiera llegar a lugares, digamos, donde se considera casi templado, pero más bien se consigue, se encuentra en los lugares donde son, digamos, más calientes. En el 2018 fue publicada una recopilación total de este género, donde se propone que este género se divida entonces en 6 secciones diferentes dentro del mismo género. Claro, todos son el mismo género, pero hay 6 diferentes grupos donde cuando se hace la filogenética, uno puede ver que cuando uno hace un árbol filogenético que se ve como esto, ¿qué miembros realmente tenemos en este grupo? Pues prácticamente como podemos identificar este grupo es que tenga el típico pilio con estipo presente, sombrilla. Claro, hay número de hongos, casi prácticamente hablamos de hongo, hablamos de sombrilla. Las esporas carecen de poro de germinación, o también pudieras tenerlo, o sea que las esporas tampoco nos van a decir nada bien necesariamente importante como para identificarlos en este sentido. Las esporas son blancas, verdes o marrón. Como les dije anteriormente, eran solamente verdes en Chlorophyllum molybdentis, pero ahora tenemos más miembros de este grupo Chlorophyllum. Estos crecen en zonas urbanas como bosques, así que hábitats, digamos, cosmopolitas realmente. Normalmente este hongo lo vemos en las gramas. Usualmente en Puerto Rico vemos en las gramas, prácticamente en los parques de pelota, realmente donde quiera que haya grama, donde no traten la grama para que no crezcan hongos. Ahora, ¿por qué hablar de este hongo? Primero, es bien común en Puerto Rico, por ejemplo, o en todo el subtrópico, pero es bien común y la gente siempre me pregunta, ¿es comestible o no? Recordando que el parasol es comestible y este se parece mucho. Sin embargo, una de las características principales, originalmente teníamos a Chlorophyllum molybdentis porque tenía las esporas verdes. Esa realmente es la característica principal para nosotros decir el Chlorophyllum molybdentis no se puede consumir. Así es como se ve el parasol mushrooms o el hongo de parasol. Es bien parecido y ahora les voy a mostrar cómo se ve Chlorophyllum molybdentis para que puedan ver que a simple vista
es prácticamente el mismo hongo, pero sí hay ciertas características donde podemos identificarlo como Chlorophyllum versus el parasol real, como por ejemplo la superficie del estipo. Aquí podemos ver varios especímenes. En este caso no están un poco secos, pero pues todavía se pueden colectar. Miren el tamaño, digamos, de entre 7 a 9 pulgadas en términos del alto. El diámetro pudiera ser de entre 5 a 6, los he visto hasta 7 a 8 pulgadas, inclusive más grandes. Si se fijan, este espécimen se ve un poco ya seco, pero se puede hacer una impresión de esporas, que es lo que voy a demostrar aquí. Estoy cortando el estipo. Si se fijan, el estipo es liso, no tiene estructura como de serpiente. Es una de las características, pero la principal va a ser esta: cómo se coloca el pilio y entonces se deja para hacer la impresión de esporas. Aquí otro espécimen al lado de estos Old Man on the Woods, y así luce el Chlorophyllum molybdentis in the field. Esta foto fue escaneada de una fotografía real. Esta foto es del 2001 y estas fotos fueron tomadas cerca de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Son fotos que ya tienen casi 19 años y fueron escaneadas de papel, no fueron fotos digitales. Aquí quiero demostrarle cómo se ve el estipo completamente liso comparado con la parasol real, que parece como escamas de serpiente. Otro espécimen completamente exponiendo sus esporas. Y si se fijan, en la parte de atrás se ve un edificio. Obviamente esto también es el recinto universitario de Mayagüez, donde aquí pues podemos ver un sinnúmero de especímenes identificados como Chlorophyllum molybdentis. Y aquí pueden observar microscopía electrónica de rastreo tomada a las baciliosporas de Chlorophyllum, también tomadas en el departamento de microscopía del recinto universitario de Mayagüez. Porque cuando usted vea ese espécimen, usualmente siempre queremos ver un espécimen joven. También queremos ver un espécimen, digamos, ya maduro, y usualmente ya, digamos, en decadencia o muriéndose. Cuando las esporas están completamente expuestas, ahí es donde podemos ver el color de las esporas, que se va tornando, las agallas se van tornando marrón, pero las esporas usted las puede realmente percibir verde. Si no, usted puede hacer una impresión de esporas. Si no sabe lo que son impresión de esporas, simplemente tenga la sombrilla, la parte del pilio, corta el estipo, lo pone en un papel blanco y ahí automáticamente en varias horas se puede ver donde todas las esporas caen y usted puede ver pues obviamente las esporas verdes. Posee un anillo, el estipo usualmente es liso y el pilio es hemisférico con la parte lisa, digamos, en el tope. Tiene escamas marrón, característico por ejemplo de las lepiotas, macrolepiotas. Otra cosa bien importante, que tienen las agallas libres. Este hongo sí es venenoso, pero no necesariamente te va a matar. Es bastante consumido en los Estados Unidos porque la gente obviamente lo confunde con el hongo parasol. En lo personal, yo he trabajado bastante con este hongo. Pues como les dije, es un hongo bien común en la grama. Cuando yo comienzo a gustarme los hongos, es el hongo prácticamente que uno puede ver todas las semanas. Y adicional, es fácil para fotografiar por el tamaño del hongo. El olor, tiene un olor específico. En lo personal, es un olor bien fuerte, un olor como cuando a humedad, a lo que conocemos olor a hongo. Claro,
Uno dice olor a hongo, obvio es un hongo. Por ejemplo, el hongo comestible shiitake no tiene ese olor. Al contrario, el shiitake huele a hongo, uno sabe que es un hongo, pero tiene un olor peculiar. Y cuando uno lo cocina, pues obviamente puede tener y saborear el sabor del shiitake. Pero es un olor particular que, por ejemplo, a mí yo lo huelo y realmente me revuelca el estómago. Es fuerte, es un olor a moho de realmente como humedad. Cuando hay humedad en algún closet, en las casas, etcétera, etcétera, es bien, bien fuerte. Y eso tal vez hace que no sea, digamos, un hongo que uno vaya a decir, oh, quiero consumirlo. Ahora, si es consumido crudo, crudo puede causar malestar estomacal en horas, incluyendo sangrados en la excreta. Causa vómitos, causa diarreas, y aunque los síntomas pueden ser severos, la mayoría de los casos no termina en muerte. Claro, han habido personas que sí han muerto. Todo depende de la capacidad de la persona. Si la persona tiene problemas estomacales, problemas del intestino, etcétera, etcétera. Ahora, si es una persona, digamos, en general saludable, pues no necesariamente te va a matar. Si tienes complicaciones de la salud, entonces sí, obviamente te pudiera causar la muerte. Ahora bien, para aquellos que quieran saber un poco más acerca de este hongo se ha reportado comestible. Después de hervir, se hierve el agua, se bota y se hierve. Vuelve y se bota. Ahora bien, en el caso mío yo no me comería un hongo que haya que hervirlo por mucho tiempo, porque al fin y al cabo no va a tener sabor. Realmente va a ser como una esponja. En el caso mío no lo recomendaría. En los países, digamos, de Europa del Este, Escandinavia, los países escandinavos, por ejemplo, se consume lo que se conoce como la morchela falsa o Gyromitra, que es un hongo venenoso, pero si se cocina, se puede desactivar el ingrediente activo, entonces se puede consumir. Ahora, ojo con el Gyromitra. El Gyromitra, el ingrediente puede acumularse en el cuerpo y entonces causar daño. ¿Se fijan? Si se consume sin haberse cocinado, obviamente el daño puede ser rápido. Ahora, cabe señalar que no todos los ingredientes que causan estos síntomas se pueden desactivar con simplemente hervirlos o cocinarlos. Varios estudios han sugerido que contiene componentes colinérgicos, que son componentes relacionados a lo que conocemos como la colina, que a la vez está relacionado a neurotransmisores, o prácticamente es como se envía un mensaje, digamos, en células nerviosas. En otros estudios se pudo demostrar, por ejemplo, que el componente tóxico es de carácter proteico. Así que en diferentes componentes se han aislado, digamos, como esteroides, alcaloides, lectinas, diferentes componentes. Uno de los componentes que me llama la atención que han encontrado es uno que le llamaron molibdofalazine, como molibditis. Es similar a peptidasas llamadas metalopeptopeptidasas, que han sido encontradas en hongos que también son comestibles. Ahora, estas proteínas son, digamos, una maquinaria para romper otras proteínas, y estas son llamados metalos porque usualmente envuelven un metal que funciona, digamos, como coenzima. En otras palabras, esas coenzimas son unos metales, ayudan a esas proteínas, y esas proteínas, que son enzimas, rompen otros componentes. Ahora, nuestro cuerpo también tiene enzimas y proteínas parecidas a estas. Ahora, por el momento, no consuman este hongo. Este hongo puede causar severos daños a la salud, pero si usted lo ve, no le haga daño a usted, aunque si lo consume le puede hacer daño. Simplemente tómale fotos, no le hace daño a la grama, simplemente está alimentándose y reproduciéndose en ese sentido. Hasta la próxima.